lo que va del año van 5 femicidios tipificados, de los cuales 4 fueron en marzo, en medio de esta pandemia por coronavirus, 3 en Montevideo y 1 en Maldonado. La recomendación de estar en cuarentena para evitar el contagio de la enfermedad provoca que las víctimas de violencia doméstica deban pasar todo el día con sus agresores y sus hogares se transforman en lugares inseguros, que ya lo eran de hecho, pero ahora es peor porque están todo el día metidas adentro, ¿verdad? Para hablar sobre esta problemática y qué se puede hacer, es que recibimos a Marta Balfre. Ella es abogada y criminóloga y es una invitada que nos da mucho gusto recibir siempre. Bienvenida, Marta, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, primero esto, ¿no? Estos 5 femicidios de marzo, ¿se corresponden? Porque en realidad arrancaron antes de empezó a pasar antes de la cuarentena, ¿no? La emergencia nacional en el tema de violencia doméstica o de género viene de mucho antes. Sí. Lamentablemente se sacó una ley, no estaban los fondos, bueno, un montón de problemas que hemos conversado en otras oportunidades, entonces ya veníamos con un pie rengo. Con esta situación de quedarnos en casa, se agudizó. ¿Por qué? Porque los chicos, que son los que pueden contar las cosas, no están yendo a la escuela. Los adolescentes no van al liceo. Las personas se quedan en casa, sea por decisión o porque los mandaron el seguro de paro, porque están con trabajo recortado, con teletrabajo, o simplemente eran independientes y quedaron en la casa. Entonces, esto hace un combo grave en las situaciones normales, donde la familia se lleva bien, porque de verse pocas horas, pasan a estar muchas horas juntos, preocupados. No hay nada que genere más incertidumbre en el ser humano que no saber qué va a pasar mañana. Mucha angustia. Mucha angustia. Entonces, todo el mundo tiende a explotar por cualquier cosa. Si esta situación normal la llevas a una familia donde ya había violencia, es mucho peor. Y nos estamos olvidando que las casas de la mayoría de los uruguayos, salvo algunas excepciones, son casas pequeñas. Sí. Casas con living, cocina y los dormitorios justos, un baño. Entonces, esa interacción en espacios tan chiquititos, con una restricción de salida, lleva a que el conflicto, que ya era complejo, acá se haga mucho más complejo. Y la posibilidad de pedir ayuda muchísimo más restringida. Porque si antes la persona para salir de la casa tenía que explicarle a la pareja, no, mira, voy porque me voy a trabajar o voy a buscar a los nenes al colegio o a la casa de fulanito, ahora sí dice que va a salir. ¿Y a dónde vas? Si no podés. Si no podés. Entonces al supermercado, pero ojo, vas al supermercado, pero sé cuánto demorás y tenés que traer la bolsa. Entonces la posibilidad de salir a pedir ayuda es más restringida. Antes podía tomar un teléfono. De llamar. A eso iba. Antes la posibilidad de tomar un teléfono era cuando salía a la calle, llamaba de la calle o llamaba a la casa cuando otra persona está. Ahora las llamadas, al ser las casas pequeñas en su mayoría, insisto, hay gente que es afortunada y tiene una casa más grande, se escucha. Entonces tampoco puedes llamar. Se están habilitando algunas personas por las redes sociales que tú mandes un mensaje en clave para denunciar la situación. Fíjate vos que con eso las chicas de la producción nos mandaban un dato que no es menor que está pasando en España, que resulta, esto es en Islas Canarias, fíjense ustedes, las mujeres en peligro que pueden ir a la farmacia y pedir una mascarilla 19 y de esa manera alertan al personal de la farmacia que están siendo víctimas, están pidiendo ayuda, están siendo víctimas. Es como un código secreto que están, bueno, ya no es tan secreto, pero les quiero decir, es la manera que encontraron de que alguien supiese que están pasando por eso. Exacto, bueno, eso es lo que se ha habilitado a través de las redes sociales para que la gente mande un mensaje. Igual no deja de ser complejo porque hay que ver el que lo recepciona si entiende y el que lo da, si tiene la libertad de escribir o tiene alguien que le está mirando por arriba del hombro. Y no solo la libertad de escribir, sino que ese también se enteró por WhatsApp, el violento se enteró por WhatsApp que ese es el código. Exacto, entonces es complejo. Echa la ley, echa la trampa siempre, ¿no? Siempre. De todas maneras, creo que lo que no está nunca además es, si nosotros tenemos una vecina que está pasando una situación de estas, un niño que está pasando, podemos denunciar. Y ojo, si después la persona elige no continuar el proceso, no hay sanción para la persona que denuncia. O sea que vecinos, si ustedes escuchan, saben o conocen, denuncien. ¿A dónde? Bueno, está el 0800-4141. Obviamente si la situación es de otra magnitud, siempre está el 911. Y si no, la seccional del barrio. O sea, a ver, las vías están. Entonces, ayudemos a esas personas que quizás no están pudiendo. Ese es el mensaje que quisiera que hoy quedara claro. Si ustedes saben, escuchan, pueden denunciar y si la persona después elige no continuar el proceso por la razón que sea,
ustedes no tienen sanción. Entonces el famoso no te metas de los uruguayos en este momento es cuando tiene que no estar. Y además puede ser anónimo también. Es siempre Eso también es importante, sí. porque si no, vos también estás adentro, el violento está adentro, el violento se entera. No, puede ser totalmente anónimo. Ojo, han habido situaciones que después de última dicen, esto lo tiene que haber escuchado. Bueno, pero es otra fase. Claro. Pero podemos estar salvándole la vida a una persona. Entonces, por favor, no es el momento para no, son temas de pareja, son temas de familia, mejor no meterse. No, es justamente cuando más tenemos que dar una mano. Y una cosa que ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, quienes están usando las tobilleras hoy por hoy, ¿no? Pero deberían estar en su casa. ¿El servicio habrá bajado no en la atención de eso? Porque cuando estamos libres por Montevideo, estamos siendo monitoreados, puedes estar en la esquina de casa y no. Pero ahora no. No, a ver, cuando tú tenés la tobillera, la ventaja que tiene la persona que tiene el dispositivo, la víctima, está continuamente monitoreo funcionando y si esa persona se acerca al radio de exclusión, suena. Yo quiero pensar que la policía está trabajando en eso y supongo que sí. Claro. Distinto es el caso de las personas que tenían medidas cautelares sin dispositivo electrónico, que vencían estos días. Bueno, eso está en un vacío legal. Ayer Mónica Botero mencionó que iban a pedir que se extendieran hasta... abre una puerta bastante compleja porque desde el punto de vista legal, digamos. Claro, porque eso tiene que dictarlo un juez, no puede ser alguien de InMujeres, tiene que ser el Poder Judicial que saque un comunicado, como ha sacado varios, que los plazos se suspenden, que las audiencias se cortan. Bueno, tendría que decir las personas que tienen medidas cautelares que vencieran entre tal fecha y tal fecha se prorrogan 90 días, 60 días, los días que sean. Pero frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? De emergencia... Sí, hoy es la decíamos, emergencia, ¿no? la emergencia dentro de la emergencia, porque es así. Es posible, digo, yo pienso que es lógico. Que se busquen las herramientas, digamos, como para poder es hacerlo lógico. posible. Es lógico y tendría que ser así y tendría que salir un comunicado desde el Poder Judicial validando esto, porque si no se genera una situación muy compleja. Vamos al caso más estándar. La pareja tiene medidas cautelares, entonces por ley se ponen 180 días con la mujer y 90 días con los chicos. Entonces vencían en estos días. Claro, quiere ir a ver a entonces los claro, el señor dice, yo tengo derecho a ir a mis hijos porque en realidad las medidas cayeron. Pero está ella. Pero está ella. Pero dice, no, bueno, arreglo por interpuesta. Es compleja la situación. Sí. Obviamente, nadie en su sano juicio va a denunciar en este momento un incumplimiento de nada porque el Poder Judicial no están dando. Entonces yo no puedo decir, bueno, no me dejan ver a mis hijos porque dice que están, no en cuarentena, porque no está dispuesto por ley, pero está en reclusión voluntaria. Receso, claro. Está bien, pero genera ese tipo de fricciones. Yo entiendo que sí, comparto que las medidas que caducaron estos días tendrían que ser ampliadas, por lo menos hasta que el Poder Judicial empiece a funcionar normalmente y puedan tener la audiencia, la pericia y demás. Que ojo, supongamos que todo funcionara bien, igual la pericia se iba a ver demorada porque ya el Poder Judicial venía a rengo en cuanto a recursos técnicos para hacer las pericias. Pero eso es harina de otro costal. De todas maneras... Sí, el tema del dinero. Del dinero para el capital humano y también la económico, infraestructura y económico. para poder... montar el equipo técnico para que evalúe. De todas maneras, me parece que sería una buena medida porque en esta situación, tratar de articular algo con una persona que tenía medidas cautelares, con un Poder Judicial que está andando a media máquina y puede llegar a ser un riesgo adicional y creo que ninguno precisa más víctimas, ¿no? Y también qué pasa con aquellos casos que están como a mitad de camino, ¿no? Porque ahí quedó como en un suspenso, bueno, o por lo menos es lo que se cree, ¿no? A ver, los casos que están judicializados ya o tienen medidas o no se entendieron pertinentes las medidas, pero eso no quita que si pasara algún desmán más, la persona, la víctima, pueda ir a la seccional o llamar por teléfono y ahí se comunican telefónicamente y disponen las medidas porque el último hecho las ameritó y no quizás aquel primero que había pasado. Entonces, esa vía existe. Lo que pasa es que eso implica que la persona pueda o llamar o ir. Y volvemos a lo que estábamos antes, cómo sale de la casa. Porque antes era muy sencillo, me voy a trabajar, me voy a buscar al nene, me voy a ver a una amiga. ¿Y ahora? ¿A dónde voy? No nos olvidemos que muchas de las víctimas son muy controladas por las parejas, justamente para evitar estas chances. Entonces, ¿cómo sale de la casa? Sí, más si se quedó sin trabajo, por ejemplo. Más si se quedó sin trabajo, más si están todos ahí adentro y sabe que quizás ella salga, pero los hijos quedaron allí. O también otra situación que es muy común en nuestro medio, que viva con la mamá de ella o un familiar mayor y que ella se va y deja al familiar mayor con él. Con él.
A mí también me preocupa, como en todas las cosas, el día después, ¿no? Sí. Porque este parate del Poder Judicial ya estaba en una situación compleja, el tema de la violencia de género dentro del sistema judicial, dentro del Poder Judicial. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, no sabemos mucho qué es lo que va a pasar cuando se acabe la situación esta, ¿no? En los tiempos del coronavirus, como le decimos nosotros. El día de mañana no sabemos qué va a pasar. Me parece que una buena medida sería tener algún equipo de respuesta medio como armado para que si un vecino llama o la mujer tuvo un minuto para mandar un mensaje, lo que sea, pudiera acercarse al domicilio y tomar una medida, esa sería una buena cosa. Pero una emergencia móvil. Como si, la asistencia prehospitalaria, exacto. digamos, Un SOS, un SOS mujer, o quizás muchas veces mira que las víctimas son los niños. Porque lamentablemente hay una cosa que siempre se cumple, papá le pega a mamá, mamá le pega al nene, le pega al perro. Entonces, bueno, poder intervenir con un equipo rápido que estuviera disponible en cada seccional sería una buena cosa y sería una medida que ayudaría mucho a prevenir más situaciones lamentables. Marta, ¿cómo interpretaste vos lo que dijo el presidente de la calle Pou sobre que lamentablemente son un efecto colateral? Ah, bien. Porque hay gente que se enojó mucho con el presidente, otros interpretaron como que justamente esto que tú hablas, que el encierro provoca esto y que fue un efecto colateral, que ese fue el efecto colateral al que él se definía. ¿Vos lo interpretaste así? ¿No lo interpretaste así? ¿Qué opinas vos? Yo lo interpreto exactamente de esta forma. Yo no creo, o sea, no fue la intención del presidente decir que como que era un problema de segunda, sino que es una consecuencia natural de la situación de estar más tiempo en la casa. Porque, a ver, estamos todos hablando del tapaboca, sí, tapaboca no, alcohol en gel o lavado de las manos, me saco los zapatos, no me saco los zapatos. Y la salud mental queda como en un segundo plano. Y vuelvo al ejemplo del principio. Ya naturalmente en las familias que no tienen problemas hay más roces producto del encierro, la incertidumbre, la dificultad económica, en estas es mucho más. Entonces, sí es como un efecto colateral del encierro, pero no que sea un problema de segunda. Lo que pasa es que me parece que estamos siendo muy exigentes con el presidente, analizando la gotita de lo que dijo. Tenemos que tomarlo como lo que es. Se van a ver más casos de violencia producto de esta situación de encierro. Ahora, hoy decíamos, ¿no? En cuanto a los femicidios, que, a ver, partamos de la base que una muerte ya es suficiente, ¿no? Sí, para que sea una escándalo, tragedia, una tragedia, un femicidio. Estábamos hablando de 4 femicidios en los últimos 10 días. Esto significa, o sea, ¿creció o estamos igual? Ahora, esto se va a extender. Entonces, las medidas que se piensan, que estamos, digamos, tirando, que estamos pensando como sociedad, es para que esto no crezca porque creemos que va a crecer aún más. Yo tengo la sensación de que producto de esta situación de estar más en casa, van a haber más situaciones de violencia doméstica. Entonces entiendo que se tienen que tomar medidas puntuales de urgencia para poder responder a esta nueva coyuntura. Porque antes podíamos tomarnos el tiempo y hablar del equipo, de esto, del presupuesto, de más gente. Ahora no hay tiempo. Hay más desamparo. Hay más desamparo, hay más vulnerabilidad. Y en esa emergencia, porque estamos con el problema de que todas son emergencias, ¿no? Sí. Esta es una gran emergencia y hay un montón de otras situaciones de madres jefas de hogar, o sea, del tema alimenticio y de cómo van a sobrevivir. O sea, hay mucha cosa para el MIDES específicamente, ¿no? ¿Qué te parece que puede hacer el Ejecutivo? O sea, ¿el Ejecutivo puede destinar recursos a esto? ¿Ves a Mónica Botero con esa intención de destinar? Yo creo que esta tiene que ser una acción conjunta entre InMujeres y el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha recibido en estos años unas buenas partidas de dinero, recursos, en fin, que tiene personal como para disponer un móvil en cada jurisdicción o 2, según los antecedentes de cantidad de denuncias que tengan, para ese tipo de cosas. Y así como están alertando a los vecinos, disuadiéndolos de que no estén en la calle, bueno, señores, si ustedes están escuchando sistemáticamente peleas, gritos, golpes o niños que lloran, bueno, llame a los teléfonos, pida, y ese móvil tendría que ir hasta allí y hacer como un sondeo de qué es lo que está pasando. Sería una forma de tenderle una mano. Claro, a necesitamos el Estado
el Estado de la manera presente. que sea presente y Presente. cerca de esas mujeres que están Que totalmente están- vulnerables. Exacto, mujeres y niños, porque hay muchos niños. Sí. Yo también me pregunto, necesitamos un Estado más presente y digo, ¿cómo se va a dividir el Estado en todas las presencias que tiene que estar? Sí. Tanta emergencia Porque- junta. Claro, ¿no? porque... En simultáneo. Digo, también es muy fácil desde todo, ya no estoy hablando de la violencia de género, Sí, ¿no? sí. Desde cada una de las emergencias que hay en el país, o sea, cobrar el grito y decir, obviamente necesitamos esto, necesitamos salud, necesitamos salud mental, necesitamos comida, y todas son, si serán válidas. Por supuesto. Pero ¿cómo se parte el Estado para atender a todas estas Bueno, emergencias? yo Es creo que el como- Estado hasta ahora ha venido partiéndose de la forma bastante, o sea, amplió la posibilidad del seguro de paro, extendió las tarjetas a nivel del MIDES, Salud Pública está haciendo campañas de todo tipo. Bueno, creo que el Ministerio del Interior podría, es una sugerencia, podría salir y decir, bueno, destino, no sé, tanto porcentaje de mi personal para estas cosas. No, pero además en el mismo audio, en el En el mismo audio, altoparlante. exacto. O sea, no significa más personal o distraer de otra cosa. Simplemente es del mismo Ministerio del Interior, Una buena idea. quizás Y que además que el patrullaje tenga que ver no solo con el delito, También, por ejemplo, exacto. sino que pongan, o sea, que estén instruidos a poner el foco en eso también. Porque y que los vecinos se sientan en la libertad de llamar. Yo insisto con esto porque cuesta muchísimo que un tercero denuncie de algo que sabe. Cuando llega, Pasa que cuando pasa venimos lo de peor, años en donde no te metas. claro, lo que Pero decís vos al sabés principio, que ¿no? Y habla- cuando pasan las desgracias ¿Cómo se cala eso? y entrevistan a los vecinos, muchas veces dicen, esto hace años que venía. y entonces, hace años claro. que venía. Bueno, por favor, No señores, es no, que no más te hace metas, años. pero también antes lo que sucedía era que no era tan fácil para un tercero hacer una denuncia. Mirá que desde la primera ley, de la 17.514, ya estaba habilitada la posibilidad de que un tercero denunciara y que si la persona decidía no continuar el proceso y había cierta credibilidad de la denuncia, no tenía sanción. Claro. O sea, ya Claro, estaba. claro. Es pero más a mí- nuestra idiosincrasia. A mí me da la impresión de que la persona que no denuncia también debe tener miedo al agresor, a la represalia. Puede Para ser. mí va más por ese lado que por lo que puedan después, como es las sanciones esas Sí, puede ser. a posteriori. Me da la sensación. Puede ser, pero mira que Vea. no todas las agresiones son físicas, ¿eh? Sí. Y las agresiones La psicológicas violencia psicológica se escuchan también. y Sí. son mucho más dañinas, porque si tú vas con un hematoma en la cara, bueno, es como que es más difícil que pase por abajo del radar. Pero en cambio, los gritos continuos, los insultos continuos, Las amenazas las continuas. amenazas continuas hacen muchísimo más daño y en realidad Pero ¿Y para los niños? Sí. Para los niños, ¿hay formas de pedir ayuda? bueno, los niños tenían siempre la posibilidad de la línea azul, Sí. que sigue vigente. El problema es que volvemos a lo mismo. Sí, es que ¿Cómo? aparte bajaron ¿Cómo? las llamadas al Y servicio. claro, pero tú imagínate, el niño tiene menos todavía posibilidades de salir, a decir, voy al supermercado, que es la salida habilitada, o voy a la farmacia. El niño sí que está absolutamente desvalido, encerrado en cuatro paredes. Entonces, ese niño también, insisto, tendría que haber una plataforma para que pudiera de alguna Sí, por el forma... plan Ceibal, por ejemplo. Exacto, ¿no? contactarse y pedir ayuda. Hay una idea, Sí. de instrumentarlo en los próximos Exacto, días, sí. pero lo que pasa es que creo que la realidad está yendo más rápido Sí. de lo que Claro, estamos porque- pudiendo reaccionar como humanidad. No estoy hablando de gobiernos, ¿no? Como humanidad. humanidad, porque, claro. Pero está previsto que, Es que sí. se abra una herramienta a través de las computadoras. Es que de estaría las bueno, cebalitas. porque el niño generalmente los problemas los manifiesta en las escuelas. Tradicionalmente las que suelen detectar estas situaciones de violencia, abuso o maltrato son las maestras, porque es el ámbito natural, lejos de la casa, donde el niño interactúa. Al sacarlo de su ámbito natural Sí, claro. y no tener excusa para decir, como un niño de 7 años le dice a los padres, voy a la esquina a comprar leche, no va a salir. Entonces, bueno, hay que habilitar eso y creo que con relativa prontitud. Claro. Yo creo que nosotros habíamos hablado contigo sobre el tema lo venimos hablando hace tiempo, el tema de las tobilleras, y parece que se anunció el aumento de la partida Sí. destinada. ¿Qué te parece a vos? Mirá. ¿Vale la pena? ¿No vale ver. la pena? Todos los recursos para luchar contra el flagelo Sí. son más que bienvenidos. A mí me gustaría, siempre me gustó, intervenir antes. Porque la Vos tobillera es ponías cuando... un ejemplo precioso de que comparabas, precioso no digo, justo. Pero gráfico que comparabas a las tobilleras con un yeso. Exacto. O sea, que vos Entonces, no tenés un hueso quebrado. Por favor, comentalo de nuevo. sí, porque a es mí súper- la tobillera es
un dispositivo para ayudar en un momento puntual. Si yo me hago una fractura, voy a tener un yeso 45 días, 60 días, 80 días, según lo que el médico entienda, pero después se tiene que ir, porque el brazo mío está intacto. Bueno, la tobillera es lo mismo, es un dispositivo puntual para destrabar una situación. Entonces, no es la medida de por vida, porque no puede haber alguien con tobillera toda la vida. No sería justo para ninguno de los dos, porque a la mujer le estoy enseñando que si no tiene el teléfono no va a poder vivir nunca más. Y al hombre le estoy enseñando que si se va a portar bien mientras tenga eso en el tobillo. Entonces, yo creo que la tobillera es una necesidad, porque no han resultado suficientes. Pero insisto, a mí me gustaría intervenir antes. Me gustaría intervenir en el hueso antes de que se fracture. Si es dándole calcio, si es con algún ejercicio. Bueno, esto es lo mismo. Intervenir en la situación antes de que se llegue a la tobillera. Porque es muy fácil decir, sí, protegemos a la mujer y al hombre le ponemos tobillera. ¿Y los hijos de la pareja? Claro. Marta, ¿y qué datos se tienen sobre eso? ¿A quién se le sacó la tobillera? ¿Cuántos hombres se les llegó a sacar la tobillera? ¿Qué datos hay? En este ¿Se momento... sabe? ¿A ninguno? En este momento no hay datos. No hay datos. No hay datos. Porque eso también es todo un síntoma, ¿no? Decirle a la gente, bueno, a tantos hombres se les puso la tobillera, pero llegó un momento que se les sacó. Generalmente las tobilleras se plantean por los 180 días y usualmente se lleva hasta un año. Son raros los casos que pasan el año y muchas veces, como pasan muchas cosas, a los pocos meses la pareja va y dice, no, nos reconciliamos. Bueno, es todo un tema que habilitaría otro capítulo. De todas maneras, la medida usual es un año. El problema es que a mí me gustaría intervenir antes de la tobillera, porque la tobillera es un estrés incluso para la víctima. Claro. Porque se descarga con mucha facilidad, tiene que estar siempre cerca de un enchufe para poder recargar el aparatito, Bueno, porque además porque solo le vive la sonando. sensación de Revictimiza. está cerca, Sí, claro. está cerca y que tengo que llamar y si no me están atendiendo en el Pero momento. aparte te suena el aparato, la gente te mira, tus hijos te miran, genera todo un estrés. Yo estuve cerca de una persona que la tenía y realmente me dijo, no la aguanto más. No aguanto más el sonido, no aguanto más que me estén llamando, no aguanto más. Había fallas eléctricas y la llamaba. O sea, no aguanto más. Y lo mismo las mujeres que tienen custodia. Bueno, la custodia ya es... Que por supuesto Peor que está todavía. buenísimo que alguien las cuide y que las proteja, pero también... La custodia te pone un estrés adicional porque si vos vas a tu trabajo, no en todos los trabajos te dejan entrar con custodia. No. Pero además, o sea, Y aparte- la que nunca debería perder la libertad justamente es la víctima. Bueno, y aparte hay un problema adicional. Por cómo está estructurado el sistema de la custodia, si yo trabajo, vivo en la jurisdicción de la seccional 12, trabajo en la jurisdicción de la primera y tengo mi mutualista en la jurisdicción de la 15, cuando yo tiene que coordinar todos las seccionales y yo puedo pasar horas sentada en una comisaría esperando que me coordinen. Puedo llegar tarde, puedo no llegar. No es justo, o sea, la víctima merece otro tipo de tratamiento. Por eso insisto, la tobillera, bárbaro, que traigan todas las que hagan falta para que no haya necesidad de custodia de la víctima, que la custodia tendría que ir al victimario. Pero aparte de eso, que gasten los recursos para intervenir antes. ¿Qué se puede hacer en esa intervención Bueno, antes? en esa intervención antes, una de las ideas que yo siempre tuve es que la denuncia, por ejemplo, fuera recepcionada por un equipo multidisciplinario. Psicólogo, abogado y asistente social. Entonces, escuche, porque muchas veces lo que sucede es que las personas están viviendo situaciones gravísimas y solamente cuentan la puntita porque les da miedo o vergüenza decir que hace 7 años que están en la misma. Claro. O a veces que hay Que hay gente... una condena también, ahora es como que se dio vuelta en esta cuestión de que se dio vuelta y entonces, Sí, o sea, la entonces, víctima pero, ¿y por qué? sola Como tiene no sos problemas vos, soy para yo, al decirlo. final, ¿no? Claro, ¿y por qué soportaste? ¿Pero por qué soportó Sí, tanto? O sea, se esa juzga, pregunta digamos. no puede estar. Y después la otra cosa, como en todo, ¿no? Hay gente que utiliza mal el sistema y lleva a este tipo de denuncias situaciones que no lo son. Entonces, un equipo preparado para discriminar. Entonces, ¿esta persona me está diciendo la realidad de lo que vive o está minimizando? Porque capaz que se va de acá y llega a la casa y le pasa una desgracia. Ese tipo de situación estaría buena. Esta violencia que la persona relata, ¿es a ella sola, también a los hijos? O sea, tratar de canalizarlo desde el vamos y no postergar la evaluación o el evento de equipo multidisciplinario después de la medida, después de esto, después del otro. Porque aparte, por falta de equipo, pueden pasar hasta 6 meses que no te hagan la pericia. Sí. Entonces, es todo un problema. Entonces, Sí. si fuera bien A recepcionada... eso se es suma también que si viola, por ejemplo, lo entras en un juzgado, lo entras en otro, Claro, no pues lo así. entras siempre, no está todo No, unificado. no hay una suerte de lista de agresores, entonces cuando vos denunciás ya no, entonces como no está, el juez que lo recibe dice, bueno, intímelo al estricto cumplimiento. Claro.
Y no funciona así, No. o sea, tendría que ser más unificado. Y la otra cosa que se podría hacer sería trabajar más desde el aspecto mutual y ver, bueno, esa señora que consulta sistemáticamente cada 15 días por dolencias que no tienen Claro. un sustento, ¿qué es lo que está tratando de decir? Claro. Exacto. Ese niño que sistemáticamente está como en las nubes y yo qué sé qué, bueno... Niños con regresiones que son grandes y se hacen pis en la cama. Exacto, o bueno, ¿no? Tanta cosa que ese hay. tipo de cosas, alertar más para estar más finito y para intervenir antes. No nos olvidemos que el daño físico es el más fácil de parar. El daño psicológico puede llevar años antes de que se pueda dar cuenta que hay un violento atrás. Para cerrar, vos lo dejaste ahí sobrevolando. ¿Son muchas las denuncias falsas que hay? Los casos. Mira, no está que cuantificado el tema de las denuncias. Hay un porcentaje que sí. ¿Cuál es? No sé. Ahora, hay situaciones en las que tú te das cuenta que están haciendo un uso indebido de la ley. Sí, las hay. Hay grupos que te las van a negar y hay otros que te dicen que son un montón. Yo te diría que es un porcentaje. No muy grande, pero hay un porcentaje. Pero existen. Y Que las hay, existen, las hay. que las hay y que esto se evitaría con una buena toma de denuncia por Claro. gente capacitada. Ahí está. Marta, siempre un placer charlar contigo. Un gusto, chiquilinas. Muchísimas gracias. Por favor.